Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pensé que estaban hablando y no se escuchaba nada, profe, qué pena. Bueno, ahorita iniciamos a las 8:20. 8:15, 8:20. Vale, profe, gracias.
Bueno chicos, buenas noches. Vamos a iniciar la clase. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora profe, buenas noches. Buenas noches. Listo. Entonces vamos a iniciar la clase. Para esta semana teníamos una tarea que era investigar acerca de los diferentes tipos de informes que debería presentar el revisor fiscal, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, en estos diferentes tipos de informes que debe presentar el revisor fiscal, ¿ustedes qué informes encontraron? Está el del balance. Espera, Profe, pues la verdad los que estaban en el Código de Comercio eran 2 nomás, pero yo vi otros 3 ahí que eran informes para las superintendencias, informes tributarios, informes ocasionales. No sé si esos también, pero pues yo los puse. También, sí. ¿Qué informes debe presentar el revisor fiscal? El principal es el dictamen sobre los estados financieros y el informe a la Asamblea General de Accionistas que se presenta junto con el dictamen de los estados financieros. Pero el revisor fiscal tiene otros informes adicionales que puede presentar, que es el informe ocasional sobre alguna irregularidad que se presente mientras realiza su auditoría, o los informes periódicos y ocasionales que tiene que a veces en algunas ocasiones presentar a los organismos del Estado, o informes con destino a autoridades tributarias. Esos son como los informes que ellos están obligados a presentar. Los 2 primeros cada año en la asamblea que se realiza en las sociedades, que es a inicio de año, y los otros 3 son ocasionales, solo si se requiere. Entonces, esos serían como los informes que ellos están obligados a presentar. Cuando ellos van a presentar esos informes tienen que tener como unos objetivos. Por ejemplo, el informe el que está relacionado con los balances generales es el informe o la opinión de auditoría. Entonces, el dictamen del revisor fiscal, que es donde dictamina los estados financieros, por eso está relacionado solamente con los balances o estados financieros, él debe por lo menos tener en cuenta si la información que está dictaminando ha sido obtenida, si ha obtenido la información necesaria para poder cumplir sus funciones, si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales establecidas, esas normas legales establecidas o aprobadas actualmente en Colombia, ¿cuáles son, chicos? Los estados financieros de nosotros deben estar con base en ¿qué normas? Bajo las NIF, profe. Exacto, ¿sí? Entonces, en mi dictamen como revisor fiscal debo decir que están bajo las normas internacionales, no debo decir que bajo el 2649, sino solo las normas internacionales. Debo decir si tanto el balance y el estado de pérdidas y ganancias fueron tomados fielmente de los libros, también con base en las normas internacionales, y debo hablar sobre alguna salvedad que tenga. Entonces, para que el revisor fiscal pueda hacer este dictamen, ¿sí?, que es el que dictamina los estados financieros, es la única finalidad del dictamen del revisor fiscal, antes él tiene que verificar que los estados financieros estén certificados, ¿sí? La ley 222 del 95, en su artículo 37, dice que los estados financieros deben estar certificados. ¿Y quiénes son los que certifican los estados financieros? Los contadores públicos, profe. Exacto. Entonces, acá la norma dice que el representante legal y el contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, deberán certificar a aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento
y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. Entonces, un revisor fiscal puede dictaminar los estados financieros cuando estos están certificados por el representante legal y por el contador, ¿sí? Ya eso le va a dar seguridad a él para poder empezar a hacer su dictamen desde que haya podido realizar su auditoría. Las empresas que no tienen revisor fiscal, o sea, que no están obligadas a tener revisor fiscal porque no cumplen los ingresos o sus activos, lo que es válido para ellos para poder cerrar un periodo fiscal o presentar una junta son los estados financieros certificados por el contador y el representante legal. Solo van dictaminados los que estén obligados a tener revisor fiscal. ¿Listo? Como dice el artículo 38 de la ley 222, habla de los estados financieros dictaminados, que son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal, o a falta de este, el contador público independiente que los hubiese examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Entonces acá hay que tener presente que los estados financieros dictaminados son aquellos que están certificados por un contador y por un revisor fiscal. Cuando la empresa no está obligada a tener revisor fiscal, pero digamos que una entidad o un banco les solicita unos estados financieros dictaminados, lo que debe hacer la empresa es pagarle a un contador externo que no tenga una relación con la empresa para que le dictamine los estados financieros, ¿sí? El mismo contador de la empresa no puede certificar y dictaminar estados financieros, ¿sí? Él lo certifica y un externo ajeno a la empresa que no tenga un vínculo laboral de subordinación, como lo tiene el contador, es quien puede dictaminar los estados financieros y así lo dice este artículo 38 de esta ley. Dice que estos deben ser suscritos por dicho profesional anteponiendo la expresión ver la opinión adjunta u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente. Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquellos y estos existen la debida concordancia. Este artículo es muy importante tener presente porque acá habla de que el revisor fiscal en su informe o en su opinión, su dictamen de los estados financieros, debe decir que el informe de gestión que está presentando el representante legal o el director de la empresa está en concordancia con la información presentada en los estados financieros. Eso no indica que él los esté aprobando, porque él no puede aprobar un informe del director o del administrador. Simplemente él da fe de que esa información es verdadera, ¿sí? Está en concordancia con la información que él revisó durante todo el año de su vigencia como revisor fiscal. Acá también está, después de hablar de esta parte del dictamen del revisor fiscal, este dictamen siempre se tiene que hacer con base a lo que dice el artículo 208 y 209 del Código de Comercio. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido del dictamen del revisor fiscal? Debe tener una declaración de que se ha obtenido información necesaria. Bueno, lo que leímos anteriormente en este artículo 208, esta información la debe traer el dictamen del revisor fiscal, pero ahorita vamos a revisar cómo la estructura de ese dictamen del revisor fiscal. Profe, qué pena, estamos dando pantalla. No sé si solamente a mí o pero no estoy viendo pantalla. No, sí, estoy mostrando pantalla. Ya la están viendo, ¿cierto? Pero ahora sí, profe. Bueno, sí, No sé si mis compañeros la estaban viendo. me imagino que tampoco. Pero bueno, igual lo que acabo de leer, ahí les va a quedar en la plataforma. Bueno, ya voy siguiendo Vale, con la... Sí, porque ya... No, seguramente no está, se me dejó de compartir pantalla y se me olvidó de poderla colocar. Entonces acá en esta parte del dictamen del revisor fiscal vamos a ver cómo la estructura que debe tener el dictamen del revisor fiscal. Venga, le muestro acá en este archivo. En lo que yo les compartí a ustedes del dictamen está como esa estructura que debe tener el dictamen del revisor fiscal. Entonces es esta. Entonces en esta parte el dictamen del revisor fiscal, lo que tengo acá.
Lo primero que debe tener es el título, ¿sí? El informe debe llevar un título que indique expresamente que se trata del dictamen de revisor fiscal, el cual se pone de manifiesto que está cumpliendo con todos los requerimientos de ética, incluido las NIA. Entonces, el título de él va a ser dictamen de revisor fiscal de los estados financieros de la vigencia del 2019. El destinatario es a quien va dirigido. Este siempre va dirigido o a la Junta de Socios o a la Asamblea General de Socios, al que sea el máximo órgano de la sociedad. Entonces, si está en la Junta, pues a la Junta, y si es la Asamblea, pues la Asamblea. Después de que el título del destinatario sigue la opinión del revisor fiscal. Acá en esta sección, se va a llamar opinión y debe decir cuál es su tipo de opinión o el tipo de opinión que él le va a dar a los estados financieros que está dictaminando. Entonces acá dice que debe tener en cuenta que nombrar claramente la entidad que está auditando, exponer cuáles son los estados financieros que son objeto de análisis, indicando si los mismos son separados, individuados o consolidados. O sea, acá tiene que decir que son mencionar que está dictaminando el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros, y debe decir que si son estados financieros consolidados, o sea, que son de una casa matriz que tiene subsidiadas, debe mencionarlo también. Debe especificar la fecha o el periodo que está dictaminando el revisor fiscal. Debe remitir, no explicarlas, pero debe remitir al lector a las notas explicativas y al resumen de políticas contables. Estas van a estar acompañando los estados financieros y el resumen va a estar en su informe de gestión. Y indicar de ser posible si la entidad presenta una información muy robusta, los números de página en la que se encuentran cada estado financiero o auditado, de manera que ayude a los usuarios de la información a navegar en esta. Entonces, si el informe del revisor fiscal tiene muchas páginas, pues en el dictamen que él está presentando, debe decir en qué parte se encuentran los estados financieros que son el soporte para este dictamen que él está presentando. Ya después de esta parte, él debe expresar la opinión de su dictamen, utilizando las expresiones como los estados financieros presentan fielmente la información en todos los materiales de conformidad contable, ¿sí? Ahorita vamos a ver los tipos de opinión que el revisor fiscal colocaría en esta parte, dependiendo de la opinión que él le esté dando a los estados financieros. Ya después de haber mencionado su opinión, tiene que colocar un título que se llame fundamento de la opinión. Acá lo que va a decir el revisor fiscal es en qué está fundamentada su opinión. Entonces, en esta sección esta sección se debe incluir inmediatamente después de la opinión, sigue este fundamento de opinión del revisor fiscal. Debe manifestar que la auditoría fue llevada de acuerdo a las NIA, de hacer referencia a la sección que se describe en las responsabilidades del revisor fiscal con las NIAs, mencionar que se goza de independencia frente a la entidad de conformidad con los requerimientos del Código de Ética y lo que menciona la Ley 43 del 90, exponer si se considera que la evidencia de auditoría obtenida ha proporcionado una base suficiente y adecuada para poder formar su opinión. Entonces tiene que decir que se realizaron pruebas sustantivas, de control, ¿sí?, donde se encontró una evidencia que le permite a él dar una opinión buena o una opinión positiva o una opinión negativa. ¿Sí? Entonces, acá en esta parte él debe fundamentar todo lo que respalde esa opinión que él dijo en el párrafo anterior acerca de los estados financieros. ¿Sí? Después de hablar del fundamento de la opinión, si se requiere, él debe decir un párrafo que se llama empresa en funcionamiento. ¿Sí? Este parágrafo lo debe poner el revisor fiscal cuando él tiene dudas de que en el siguiente año esta empresa pueda continuar con su negocio en marcha, o sea, si pueda seguir prestando sus servicios. Pero si él cree que esta empresa pueda llegar a quebrar o a cerrar, tiene que dictaminar eso dejarlo por escrito en su dictamen de revisor fiscal. Después de esto hay un título que se llama Cuestiones claves de auditoría. Entonces, esta sección es nueva
solamente aplica para las personas que estén obligados a presentar los estados financieros bajo las NIAs. Actualmente solo están obligados los que manejan NIF plenas, ¿sí? Todavía están en proceso las NIF para pymes y las NIF y las otras NIF. Luego está otra parte que son los párrafos de énfasis de otras cuestiones. Ya acá en esa sección se incluyen solo cuando el revisor fiscal lo considere necesario para resaltar cuestiones importantes que él considere importante de los estados financieros. Entonces, acá hace un resumen de algo, puede comentar que realizó, que firmó declaraciones de renta, que firmó todas las declaraciones de retención en la fuente, que se presentaban todos los impuestos a las ventas, que se pagaron, se certificaron cada uno de los meses del pago de la seguridad social. ¿Sí? Él coloca acá como puntos que él considere que debe presentar en su informe o en su opinión de revisor fiscal. Esta es como la estructura del dictamen del revisor fiscal. Lo que dice la norma es que así el contenido sea diferente, el revisor fiscal, ese dictamen tiene que tener un título, un destinatario, una opinión, un fundamento de opinión y un párrafo de énfasis de otras cuestiones. O sea, eso sí o sí debe tenerlo. Así el contenido pues esté redactado según cada revisor fiscal. Ya por último debe hablar de un párrafo corto de las responsabilidades de la dirección, que es igual como lo que uno menciona en el informe, la responsabilidad del revisor fiscal, informe sobre requerimientos legales y reglamentarios, opinión sobre el cumplimiento legal y normativo, nombre, firma y fecha del informe y dirección del revisor fiscal. Esto así es como la estructura y ahorita les voy a compartir unos modelos para que ustedes para que tengamos una idea de cómo es este dictamen del revisor fiscal. El dictamen del revisor fiscal, la parte que hay que señalar o que la que más llama la atención es los diferentes tipos de opinión que presenta el revisor fiscal. En lo que ustedes investigaron, chicos, ¿cuáles son los diferentes tipos de opinión? Con salvedades y sin salvedades. Esas son dos, pero faltan. Son 4. Con abstención de opinión. Sí, muy bien. Con abstención de opinión, con salvedades, sin salvedades. ¿Y cuál es la última? Profe, denegación, algo así, es que no recuerdo bien. Ya Denegación o adversa, creo que es, no. Adversa o desfavorable. Entonces, esos son los diferentes tipos de opinión. La opinión limpia o sin salvedades, la opinión calificada con salvedades, el dictamen de una opinión negativa o adversa y la de abstención o de negación de opinión. Esos son como los diferentes tipos de opinión que el revisor fiscal maneja en su informe que él presente o en su dictamen que va a presentar para los estados financieros. Entonces, cuando hablamos de una opinión limpia o sin salvedades, ¿cuándo un revisor fiscal puede dar una opinión limpia y sin salvedades? Chicos. Cuando encuentra todo en orden, profe, cuando no ve que hay ninguna alteración en el balance ni en nada de lo que está revisando. Sí, Daily, así es, muy Profe, bien. y que cumple con las normativas, tanto pues como las mías como de las políticas de la empresa. Ajá. Lo más importante es que cumpla con lo que dicen las normas internacionales de información financiera, que es actualmente lo que las empresas, la norma que las empresas debían aplicar. ¿Sí? Lo primero que hace la empresa para aplicar estas normas, ¿quién está? Es realizar unas políticas contables. O sea, al tener sus políticas contables es muestra de que bueno, vamos a apagar el micrófono, chicos, para poder continuar. Entonces, esta opinión limpia sin salvedades es cuando el revisor fiscal no tiene seguridad razonable de que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos de conformidad con el marco normativo que le aplique, ¿sí? Entonces, como actualmente el marco normativo siempre van a ser las NIF,
pero yo aplico las normas internacionales dependiendo del grupo que yo pertenezca. Entonces, está el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Y cada uno tiene un decreto reglamentario que es el cual se obliga a cumplir y aplicar en su contabilidad, ¿sí? Actualmente todas las empresas en Colombia tienen que tener políticas contables, las cuales fueron elaboradas con base a los decretos reglamentarios que sí que son según las normas internacionales de información financiera. Entonces, si el revisor fiscal encuentra que todo está bien, su dictamen es limpia y sin salvedades. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, acá está la opinión del revisor fiscal. Entonces, lo primero que tiene que decir el revisor fiscal es que hemos auditado los estados financieros de la empresa tal, que constan de, acá describen todos los 4 estados financieros que la empresa hizo, ¿sí?, correspondientes al ejercicio terminado de dicha fecha, así como sus notas explicativas de los estados financieros que incluyen el resumen de las políticas contables significativas. Entonces, acá dice, habla el nombre de la empresa, los estados financieros que está auditando, el periodo que está auditando y menciona las notas explicativas. Y también dice que para poder conocer las políticas las vamos a encontrar en estas notas explicativas de los estados financieros, ¿sí? Después de eso, acá dice, en nuestra opinión, los estados financieros consolidados, adjuntos presentan la imagen fiel de la situación financiera consolidada al 31 de diciembre. Entonces, como estos estados financieros son con una opinión limpia y sin salvedades, el revisor fiscal lo que hace es colocar una frase como esta: presentan la imagen fiel de la situación financiera de la empresa, o sea que son completamente confiables. Correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con los marcos normativos descritos en la ley 1314 del 2009, que es la que reglamenta, es la ley donde nos obligan Colombia a aplicar NIF. Y como ellos son del grupo de NIF plenas, tienen que aplicar, no de NIF para pymes, tienen que aplicar el decreto 2420 de 2015, ¿sí? Ya dependiendo de cada uno de los decretos del grupo, pues tiene que aplicar su decreto. Si es un NIF del grupo 1, pues tiene que aplicar el decreto 2270. Si es un NIF para pymes, el decreto 2420. Acá menciona solamente el decreto que le aplica a esa empresa según el grupo al que él pertenezca. Y de esta manera, el revisor fiscal ya en su informe coloca que su opinión es limpia. Y ya después de esto, él coloca la parte del fundamento de la opinión. Entonces, como en este caso es limpia, pues él muestra acá que ha llevado a cabo su auditoría de conformidad con las NIAs. Acá sí el revisor fiscal dice que él cumplió las NIAs. La empresa tiene que cumplir con las normas internacionales de información financiera. El revisor fiscal tiene que cumplir con aplicar las NIAs en su auditoría que hace a los estados financieros. Entonces, eso es lo que menciona él acá. Ha llevado a cabo su auditoría con base a las NIAs, las normas de aseguramiento de información. Nuestras responsabilidades según dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros. Cabe notar que somos independientes del grupo de conformidad con los requerimientos de ética aplicables en nuestra auditoría y consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión favorable, limpia o sin salvedades, ¿sí? Entonces, de esta manera, el revisor fiscal está fundamentando su opinión de que estos estados financieros están bien. Y allá después, pues, cada uno de los puntos que hablamos de la estructura del informe, cuestiones claras de auditoría, otra información que el revisor considere que debe presentar, ¿sí? Estos modelos yo se los voy a compartir ahí en la plataforma para que ustedes los tengan como material de apoyo. Estos informes, perdón. Ya después de la opinión limpia o sin salvedades, está la otra opinión calificada o con salvedades. Entonces, cuando un revisor fiscal da una opinión calificada o con salvedades. Profe, un ejemplo de esa con salvedades de pronto podría ser cuando solicita una información contable y no se la dan completa. Entonces, él podría dejar la salvedad de que de pronto
solicitó esa información o cuando encuentra ciertas cosas anormales en los balances. Sí, por ejemplo, cuando encuentra una cuenta de los estados financieros que no ha sido conciliada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los saldos de las cuentas de deudores en el módulo de cartera o en lo que reportan los clientes no es lo mismo que refleja la contabilidad. ¿Sí? Él tiene que dictaminar sus estados financieros con salvedades, porque a futuro eso, como puede ser que no pase nada, al corregir ese error o al solucionar, digamos, al revisar esa información, puede que pasara algo que sí afecte la contabilidad y pues el revisor fiscal de alguna manera lo que hace es decir yo informé. Entonces, eso es lo que hace una opinión calificada con salvedades. Entonces, acá es cuando existen incorrecciones materiales, pero no generalizadas. Quiere decir que no está relacionado con un fraude, ¿no? Pues si yo veo que es un fraude, yo me abstengo de dar la opinión. Pero como es un error que se puede corregir, ¿sí? Yo doy una opinión con salvedades. Es cuando existen incorrecciones materiales o cuando el revisor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y considera que es de existir incorrecciones, estas serían materiales pero no generalizadas. Como decía la compañera, solicitó el auxiliar de la cuenta de los proveedores y la contadora nunca se lo envió. Entonces no tuvo la evidencia suficiente para poder revisar esos saldos. O solicitó facturas de ciertos proveedores y tampoco se las entregaron. Entonces, ahí es donde él podría dar una opinión con salvedades. Se puede afirmar que el auditor emitirá ese tipo de dictámenes cuando el resultado de su examen concluya. Las declaraciones de la gerencia referidas a los estados financieros o sus notas no son satisfactorias al auditor, es decir, una limitación al alcance para la aplicación de los procedimientos de auditoría. Existe incertidumbre sobre algún asunto por resolver en el futuro, el cual le permitirá obtener evidencia suficiente sobre el resultado. Existen desviaciones a los principios de contabilidad generalmente aceptados o sus procedimientos que podrían tener un efecto en las estimaciones contables, en los registros o en la preparación de los estados financieros que él está evaluando. Entonces, cuando él vea que se cumple alguna de estos puntos, el revisor fiscal puede optar por dar esa opinión con salvedades. Vamos a ver como un modelo de una opinión con salvedades. Entonces acá está la opinión del revisor fiscal. Entonces dice, he examinado los estados financieros, los describe acá como tal cual como se hace en el anterior informe y siempre tiene que mencionar las notas y el resumen de las políticas, solo mencionar. Y acá dice, en mi opinión, excepto de la cuestión descrita en la sección fundamentos de la opinión, los estados financieros tomados de registros de contabilidad expresan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa. Entonces acá, como es una opinión con salvedades, el revisor fiscal dice excepto, ¿sí? O sea, hay algo que no le permite a él dar una opinión limpia. Después de colocar ese excepto, remite al lector a la parte de fundamentos de la opinión, que es donde se va a explicar la razón por la que él no está dando una opinión limpia. ¿Sí? Y ya pues continúa igual que el antiguo informe o el antiguo modelo de opinión, donde a pesar de esta inconformidad, los estados financieros presentan una información razonable. Y nuevamente siempre se debe colocar el periodo comprendido y mencionar bajo qué normatividad se está aplicando en los estados financieros. Y ya acá en su fundamento de la opinión, pues él menciona que como revisor fiscal siempre debe decir que él ha aplicado en su auditoría las NIA, ¿sí? Las normas de aseguramiento, bajo qué normatividad. Y ya acá es donde él va a colocar, cabe notar que se declaran independencia de conformidad con los requerimientos de ética aplicables. Y acá dice, aclaro lo anterior, considero que
Entonces acá él expone la situación por la que él está dando una opinión con salvedades. Entonces, por ejemplo, considero que la entidad no registró las existencias al menor valor de los importes correspondientes a su costo o valor neto de realización, sino que reflejó solo el costo, evidenciando un valor de tanto, lo que supone un error de reconocimiento de acuerdo con los estándares o con las normas internacionales. La evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para exponer mi opinión con salvedades. Entonces acá él expone la razón por la que él decidió como revisor fiscal dar una opinión con salvedades sobre los estados financieros. Después de exponer, de justificar por qué dio esa opinión, nuevamente coloca la parte de cuestiones claras de la auditoría, otra información que va a hablar de los referente a los estados financieros, responsabilidades de la administración, responsabilidad del revisor fiscal, informe sobre otros requerimientos legales y ya la firma y la fecha en que está presentando el informe. Entonces, este es el modelo de una opinión con salvedades. Después está la opinión negativa o adversa. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que el revisor fiscal da una opinión negativa o adversa? Cuando no están, o sea, Profe. cuando no se cumplen las normas totalmente. Sí. ¿Qué más iba a decir, Profe, Jenny? yo encontré que dice que cuando habiendo obtenido toda la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. ¿Qué quiere decir que es generalizada y material? Señora. ¿Qué quiere decir que es generalizado material? ¿Qué diferencias creen ustedes que pueden haber con un informe que es material y un informe, una opinión con salvedades y una opinión adversa o negativa? Pues, profe, ahí sería de que no, o sea, no obtuvo la evidencia para él poder soportar su informe. Donde encuentra como algunos, no sé, dice que algún proceso de fiscalización relacionada con el sistema del control interno. O sea, encontró algo que no le permitía haber dado una opinión positiva y es un error, una incorrección material y generalizada. O sea, eso puede ya es cuando es una opinión es, como mencionaba acá, yo puedo dar una opinión con salvedades que es una incorrección material, pero no es generalizada. O sea, quiere decir que sí va a afectar lo que dicen los estados financieros, pero eso es que se puede corregir y no va a afectar el resultado de la empresa. Pero cuando es negativa es porque él encontró algo que es muy delicado, que él considera que tiene que mencionarlo en su dictamen. Entonces, en estos casos, lo que hace el negativa o adversa es esto. Entonces, acá lo que hace el revisor fiscal en su opinión es decir, en mi opinión, por la cuestión descrita en la sección fundamentos de la opinión desfavorable, los estados financieros tomados de contabilidad no expresan razonablemente en todos los aspectos materiales de la situación financiera de la empresa, así como los resultados de cada uno de los estados financieros que esté presentando. Y acá coloca fundamento de la opinión desfavorable y adversa. Entonces acá, como todas las demás opiniones, coloca que estas han sido auditadas bajo las NIAS. Y acá menciona, aclarado lo anterior, considero que, y acá expone la situación por la que ellos deciden dar una opinión adversa. Entonces, por ejemplo, la sociedad no ha consolidado los estados financieros de las sociedades dependientes, el valor razonable de las propiedades de inversión está sobreestimado, el valor de los activos en existencia no existe el valor reportado en los estados financieros. Entonces, por ejemplo, acá él encontró activos que no estaban registrados con su realidad económica, encontró que estaban aumentando los inventarios, pero realmente eso no es la información que
que muestra el conteo físico, ¿sí? O sea, es algo, por ejemplo, él puede encontrar que están omitiendo registrar costos y evidentemente se verifica con que los proveedores sí lo tienen registrado y nosotros no, porque con el objetivo de pagar, no sé, están aumentando costos, pero no tienen facturas con que soportarlos con el objetivo de disminuir, las utilidades y para poder pagar menos impuestos. Entonces, cuando encuentren alguna inconformidad que afecta a los resultados y que es material, él puede dar una opinión negativa o adversa y tiene que expresar claramente acá lo que hizo que él diera esa opinión. Porque acá al dar una opinión negativa y adversa, el revisor fiscal está diciendo que la información que presenta la empresa, como dice acá, no expresa razonablemente y en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa. Y eso es algo muy delicado. A diferencia de la opinión con salvedades, el revisor fiscal acá dice que su opinión es con salvedades, ¿sí? Pero aclara que la información sí expresa razonablemente la situación de la empresa. O sea que ese error que le encontró es de corregir, pero no es tan delicado como cuando decide dar una opinión adversa o negativa, porque ya está diciendo que la información de los estados financieros no es confiable. Entonces, que uno como revisor fiscal de ese tipo de opinión es muy delicado. Y ya el último es una opinión, un dictamen con abstención o denegación de la opinión. ¿Cuándo creen ustedes que el revisor fiscal da un tipo de opinión de estas? O sea, decide no dar su opinión. Cuando no ha obtenido la evidencia suficiente para crear una opinión, para darla. Ajá, sí, Juliet, así es. Él no ha creado no tiene evidencias suficientes que le permita decir o dar una opinión. Por ejemplo, cada mes le decía al contador y al representante legal que por favor le enviaran los estados financieros, el balance de prueba, los auxiliares, las facturas para él revisarlas y nunca se las enviaban. Le pedían le pedían firmar la declaración de retención en la fuente, pero no le enviaban los soportes. Pues es peor no firmarla porque si no les van a generar sanciones. Entonces todo eso hace que el revisor fiscal no pueda emitir su opinión sobre los estados financieros. Y en caso de encontrarse alguna inconsistencia, pues él va a poder soportar que él no dio la opinión y tiene que dejar documentado pues que él solicitó la información pero que no se la entregaron. Entonces acá dice que cuando el revisor no puede tener una evidencia de auditoría suficiente adecuada y considera que de existir incorrecciones, estas pueden ser materiales y generalizadas. El revisor fiscal también debe abstenerse de dar opinión cuando existen múltiples incertidumbres que le impidan llegar a una conclusión. El auditor emitirá ese tipo de dictámenes en aquellos en que no practicó el examen con el alcance suficiente y que haya permitido formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. El dictamen con abstención de opinión se debe omitir el párrafo de alcance porque el auditor por determinadas limitaciones no estuvo en condiciones de aplicar los procedimientos de auditoría y esta omisión se justifica para evitar confusión con la opinión adversa. ¿Sí? Entonces, como posiblemente la empresa tenga inconformidades en sus estados financieros, irregularidades, pues decide no permitir al revisor fiscal realizar sus pruebas de auditoría para que él pueda alcanzar una opinión que probablemente puede ser negativa o adversa, como menciona acá. Entonces, como ejemplo, acá el auditor dice igual que en el anterior, denegación de la opinión, y hemos sido nombrados para auditar los estados financieros tales, los menciona, y acá dice, no expresamos una opinión sobre los estados financieros de la sociedad,
debido a la significatividad de cuestiones descritas en la sección fundamento de la denegación acá, abstención de opinión de este informe. No hemos podido tener evidencia de auditoría que proporcione con base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre la información contenida en los estados financieros, la cual debe estar de conformidad con los marcos normativos descritos en la Ley 1314 del 2009 y reglamentada por el decreto que aplique para el tipo de sociedad. Después de decir que su opinión es, no, o sea, que no están dando una opinión, él tiene que fundamentar por qué. Entonces acá fuimos nombrados auditores de la empresa tal, por lo tanto no presentamos el recuento físico de las existencias al inicio y al cierre del ejercicio, no hemos podido satisfacernos mediante procedimientos alternativos de la cantidad de existencias a diciembre 31 de los años tales, no hemos podido confirmar si se requieren ajustes en relación con diferentes partidas como cuentas por cobrar, inventarios, entre otras, ni hemos verificado los elementos, no se pudo verificar los elementos integrantes de los diferentes estados de la empresa tal. Por lo mencionado anteriormente, podemos concluir que no tuvimos una evidencia suficiente y adecuada para emitir una opinión sin salvedades. Entonces acá ellos tienen que describir todo lo que ellos pensaban hacer, pero que la entidad no le permitió, para poder tener una opinión acerca de estos estados financieros. Y así de esta manera el revisor fiscal no da su opinión. Y esos son los diferentes tipos de opinión que el revisor fiscal presenta en su dictamen de revisor fiscal, ¿sí? El revisor pregunta sus inquietudes, chicos. Profe, Sí, No, señor. profe, claro todo. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero con respecto a la actividad 6 que usted subió a la plataforma, es que ahí dice los tipos de informe que debe presentar un revisor fiscal, ¿cierto? Sí. Ah, ok. No, pensé que la había subido mal o lo... La había- 6, sí. La que acabamos de presentar, la que se cierra, debe haberse cerrado ayer, pero se me olvidó y la coloqué hasta hoy, sí. Son los tipos de informe. Bueno. Ah, Profe, y por o sea, por cada tipo de informe del revisor fiscal, toca subir un ejemplo y más encima explicarlo, ¿cierto? O sea, explicar qué significa cada informe y más encima dar un ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero un ejemplo, el ejemplo ya ustedes miran cómo lo hacen, ¿no? Puede ser sencillo, ya ustedes mirarán que colocan de ejemplo. Bueno, ya continuando con la parte de la opinión del revisor fiscal, el segundo ejemplo que él presenta es el informe de la asamblea, ¿sí? Este informe de la asamblea... Sí, señor, dígame. profe, qué pena, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el informe, digamos, la abstención de dar el informe y el informe, digamos, negativo? Con la O sea, abstención es que él no tuvo la evidencia suficiente para poder dar una opinión, sea limpia, con salvedades o negativa, ¿sí? La negativa es que él sí tuvo las herramientas, hizo su auditoría, pero encontró inconsistencias que eran muy materiales y generalizadas que no le permiten dar una opinión limpia, o por lo menos con salvedades. Tanto que en su opinión él dice que la información financiera no es razonable, ¿sí? Con lo que dicen las normas internacionales. Entonces, por esa razón, él da una opinión negativa, ¿sí? A ok, profe. diferencia de lo otro es que si abstiene, porque si él no puede auditar, pues ¿cómo va a opinar? Ya, profe, listo. Muchísimas gracias, profe. Ya continuando, entonces el segundo informe de asamblea. Entonces, acá el revisor fiscal debe presentar un informe dirigido a la asamblea o junta de socios, según lo que dice el artículo, de conformidad con lo que dice el artículo 209 y también de conformidad con lo que dice las NIAs. Este informe se hace con la estructura del que vimos la clase pasada del informe de revisor fiscal, ¿sí? Entonces acá, dentro de ese informe de revisor fiscal, que es algún anexo de su dictamen, tiene que señalar
dentro de su informe estos puntos que menciona el artículo 209 del Código de Comercio, que son, él debe decir ahí si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones dadas por la Asamblea General. Entonces debe decir si el trabajo que hizo el representante legal o director está de acuerdo con lo que dicen los estatutos y con lo que le ha mandado a hacer la Asamblea o la Junta. También en esta parte debe decir si la información si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y los registros de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente. Entonces recuerde que todas las sociedades tienen que tener unos libros oficiales en su empresa. Entonces el revisor fiscal debe dar fe en su informe de que sí existen existe el libro de comprobante diario, el libro auxiliar, el libro diario columnario, el libro de accionistas, ¿sí? El libro de actas. Entonces, él debe decirle a la Junta, dar fe de que esta información está al día y completa. También debe decir si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y de custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que están en poder de la compañía. Entonces, en su informe de asamblea, que va dirigida a la asamblea o a la junta de socios, él debe señalar estos puntos. Pero este informe se hace con base al informe que nosotros vimos la clase pasada, que era ¿sí? Donde estaba el título, el destinatario, el párrafo introductorio, debe mencionar cuál es la responsabilidad de la dirección, del auditor, ¿sí? Debe hacer un pequeño resumen de las políticas contables, decir si está de acuerdo con el informe de gestión que presenta el representante legal, ¿sí? Eso es como contar con base a lo que dice las NIAs, cómo hizo su auditoría el revisor fiscal, que ese va a ser también el soporte para su dictamen de revisor fiscal. Después de este informe, la asamblea, que también es obligatorio y que tiene que ir junto con el dictamen de los estados financieros, hay otros tipos de informes que a veces requiere presentar como revisor fiscal, que es el informe ocasional sobre irregularidades. Dice que esto no tiene periodicidad alguna, deben ser presentados por el revisor fiscal de manera oportuna y por escrito, cada vez que como resultado de su permanente labor de vigilancia sobre las operaciones detecte alguna irregularidad. Entonces, cuando el revisor fiscal, dentro de su ejercicio normal de la revisoría fiscal, al estar auditando cada mes los estados financieros, encuentra alguna inconformidad, ¿sí?, con la información que está auditando, él puede hacer un informe dirigido al representante legal o a la junta directiva acerca de esa irregularidad, con el objetivo de que se corrija ese error que él encontró. Entonces, después de que él emite ese informe, él debe hacerle un seguimiento, verificando que pues sí se haya aplicado las medidas correctivas para poder corregir ese informe, ¿sí? Y si ve que no se corrige, pues entonces lo que tiene que hacer él es nuevamente hacer oficios recalcando que se debe corregir esa no conformidad que él encontró. Los diferentes informes sobre irregularidades emitidos por el revisor fiscal son la base para la preparación del informe anual de la Asamblea. Es posible además que los relacionados con irregularidades en los documentos y libros de contabilidad les sirvan de apoyo para poder dictaminar los estados financieros. Entonces, cuando este informe que él presenta, ¿sí?, si no se corrige, él va a hacer su soporte para poder mencionar una opinión con salvedades en su dictamen de revisor fiscal, ¿sí? Y también cuando está haciendo su informe a la asamblea, que es el informe que va acompañado del dictamen, él puede ahí mencionar que se encontraron estas irregularidades, las cuales fueron informadas al representante legal, y si la opinión es limpia, pues va a decir que fueron corregidas y que ya no se están presentando, y si es con salvedades o adversa o negativa, pues va a decir que se siguen presentando los mismos errores.
Entonces, estos son como los informes ocasionales que presenta el revisor fiscal cuando él considera pertinente hacerlo debido a alguna incorrección o algún error que está cometiendo la empresa. El siguiente son los informes periódicos y ocasionales que de pronto les solicita algún organismo del Estado. Entonces, todas las sociedades están vigiladas por una superintendencia. Entonces, en algunas ocasiones, por medio de resoluciones y circulares, ¿sí? Estas entidades solicitan información que debe ir firmada por el revisor fiscal. Entonces, por ejemplo, ¿quién es? La Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Economía Solidaria, de Salud, de Subsidio Familiar, de Transporte y de Servicios Públicos, son aquellas entidades que, como vigilan a las sociedades, les pueden llegar a solicitar información y para que sea confiable, pues tienen que ir firmadas por el revisor fiscal. Estos son como los informes periódicos ocasionales que pueden tener que llegar a firmar ellos. Y pues, como dice el artículo 207 del Código de Comercio, es una obligación legal del revisor fiscal cumplir con todo lo que les soliciten estas entidades y también informar, ¿sí?, a la unidad de información de análisis financiero de algún acto irregular o con sospecha de fraude que esté cometiendo la empresa. Entonces, este sería otro informe que tendría que presentar ocasionalmente si él llega a sospechar de algún acto ilícito que esté cometiendo la empresa, pues es su deber informarlo, tal como lo dice acá la ley 1762 de 2015, que es la que reglamenta todo lo del SARLAF. Fuera de esos informes periódicos y ocasionales, también están los informes con destino a autoridades tributarias. Entonces, acá estos son los informes solicitados a nivel municipal, departamental o nacional que la empresa debe presentar y que el revisor fiscal debe firmar. Es, por ejemplo, las declaraciones tributarias, las respuestas a requerimientos o alguna aclaración que solicite la DIAN acerca de información tributaria. Toda esta información que el revisor fiscal va a firmar se basa en la información contable de la empresa, ¿sí? Entonces es indispensable que el revisor fiscal y sus colaboradores se actualicen de manera constante en todo lo concerniente a la normatividad tributaria, tanto nacional, territorial, y de esa manera puedan verificar que la empresa esté cumpliendo con todo lo que dice la norma y pues se eviten esos informes. Pero generalmente esos son los informes que tiene que presentar el revisor fiscal. Y por eso acá se mencionan 4 informes. Que es el informe del dictamen de los estados financieros, que es obligatorio una vez al año, acompañado del informe de asambleas, y ya los otros que son ocasionales. ¿Listo, chicos? Esto era como la clase de hoy, hablar acerca de estos informes. Hay una actividad 7 que ya está publicada en la plataforma, ¿sí? Son unos escasos de estudios donde están relacionados con los informes acerca de qué debe hacer un revisor fiscal en cada una de estas situaciones. Esa es la tarea de esta semana. Ya está publicada acá en la plataforma. En la unidad 4. Quedó como actividad 6, profe. Y actividad 6 duplicada. Ya le voy a colocar actividad 7, que son los casos. Bueno, sí, señora. Listo, chicos, ya esta actividad la pueden empezar a hacer acá mismo en la clase y quedo atenta a preguntas e inquietudes que ustedes tengan mientras termina la clase. Preguntas o inquietudes con respecto a los informes, chicos. O a los temas vistos en la clase. ¿O todo les quedó muy claro? Chicos, preguntas, inquietudes. No, profe, todo está claro. Claro todo, profe. Listo, chicos, entonces ya esto es la clase de hoy. Yo quedo acá atenta hasta las 9:45 a cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a los casos, que es la tarea de esta semana.
¿Listo, chicos? Bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto. Profe, una cosita, ¿usted nos regala las diapositivas de la exposición de la clase de hoy? Sí. Mañana apenas se cierre la plataforma de la tarea, se las copio, ¿listo? Es que no me acordaba que la tarea está hasta medianoche. Entonces me toca esperar hasta mañana. Bueno, perfecto. ¿Listo, Derly? Bueno, eso y la grabación. Y también les voy a compartir los modelos para que ustedes los tengan en caso de que en algún momento los puedan utilizar. Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno.